Đời luôn luôn thế, hãy sống và yêu thật lòng. Có ai biết trước ngày mai như thế nào, hãy cứ trân trọng xung quanh ta. Cười lên, ngày mai đã đến. Ta cảm ơn cuộc đời đã cho ta thấy bình minh. Hạnh phúc là đây, tìm kiếm đâu chỉ xa vời.
Ok, abran su Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver del versículo 1 al 11, y pónganle un título a esta clase: las falsas doctrinas. 1 Timoteo 1, del 1 al 11. Cuando yo diga un texto, no me pregunten a mí, pregúntenle al vecino, ¿ok? Bien, para irnos rápido. Vamos a leer 1 Timoteo 1, 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esta es la introducción, o los primeros versículos del capítulo 1. Pablo es el escritor de esta carta, todos lo sabemos, por ahí en el año 63 y 64, después de Cristo. Y el tema es fundamental, habla sobre la vida del ministerio, habla de cómo debe de comportarse un ministro, cómo debe obrar un ministro, cuáles son los requisitos de un ministro, porque según en 1 Timoteo 3:15, se los voy a leer, 1 Timoteo 3:15, aquí está el propósito: para que si tardo, decía Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo decía a Timoteo, si yo me tardo en ir allí en Éfeso, donde tú te vas a quedar, no seas un improvisado, como desgraciadamente hoy hay muchos improvisados en el ministerio. Por eso qué bueno que ustedes están estudiando sistemáticamente la Biblia, para que sepas, dice, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y si hay desorden, si algo se caracteriza en el ministerio y la iglesia de hoy, es el desorden de los ministros en la casa de Dios. Desde los que se lanzan en el slam, hasta los que entran en moto, hasta la plataforma, hasta los que, bueno, olvídense, ¿no? Es un desorden ahorita. Entonces, no hay una manera de conducirse en la casa de Dios. Entonces, vámonos sobre el versículo 1, dice, 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo viene del latín que significa pequeño, y algunos escritores de la época de Pablo, del segundo siglo, mejor dicho, hablaban de Pablo, lo describían como un hombre físicamente pequeño, bajito, un poco encorvado, calvo, nariz aguileña, ¿no? O sea, no era muy agraciado físicamente, y estaba bajito de estatura, pero cómo contrastaba esa pequeñez física con lo grande de su espíritu y la grandeza espiritual que él mostró. Eso prueba y comprueba que Dios no se fija, ni observa, ni tiene en cuenta tanto lo externo como lo interno.
Aunque nosotros vemos lo externo y nosotros a veces decimos, ay, yo sé de lugares donde a una edecán que, por ejemplo, tenga una cicatriz en el rostro así visible, no la ponen porque da mal aspecto, háganme favor. Todo en nombre de la buena imagen y cuanto rollo. Ya parecen clubes las iglesias, ¿no? Entonces, no, Dios ciertamente ve el corazón. Y Pablo, Dios lo levantó de ser un pequeñito de estatura, lo hizo el más grande teólogo del cristianismo. Pero luego él añade, yo soy pequeño, pero aún así fui nombrado apóstol. Apóstol significa enviado con una misión de parte de Dios. Pero luego dice apóstol de Jesucristo. Porque a mí se me ocurrió, ¿así dice? No, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es decir, que si alguien es llamado por Dios para entrar al ministerio y no entra al ministerio en obediencia a Dios, va a vivir una vida muy, muy difícil. Pero si alguien entra al ministerio sin ser llamado por Dios, le va a suceder lo mismo. ¿Sí? Hoy hay muchos autonombrados apóstoles. Hoy está de moda eso, ¿no? Se autonombran apóstoles, profetas. Y yo he conocido apóstoles que tienen 3 años de cristianos. No, da risa. O sea, tú dices, no, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que haya profetas y apóstoles que algunos ni leer la Biblia saben? No, mucho menos interpretarla. Ya nomás tomaron un cursito por ahí de 3 meses, pagaron $1,000 en internet y les mandaron un título que yo hasta se los podía regalar por $1,000, y ya hasta doctores se dicen, ¿no? Y bueno, ahorita todo el mundo quiere ser apóstol y en fin, pero no, escuchen bien. Aquí el punto es ¿quién es el que da el ministerio? Dios es el que da, Dios es el que llama. Hay algunos que dicen, yo voy a estudiar la escuela bíblica para graduarme de pastor. ¿De dónde sacaste eso? Te vamos a graduar de siervo inútil. De eso te vamos a graduar. Porque esos son los mejores, ¿verdad? Digan siervo inútiles. No. Cuando tú termines tu escuela bíblica no te gradúas ni de pastor, mucho menos de apóstol. Y mucho menos de profeta. Nada más es un conocimiento teológico fundamental para que no te pierdas en el camino. Pero nadie se va a graduar de pastor, ¿eh? Nadie se va a graduar de apóstol. Ese llamamiento solo lo da Dios. Así es que cámense apostolillos por ahí, que andan ahí. Entonces dice, por mandato del Señor nuestro Dios y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Versículo 2. A Timoteo, este es el destinatario. A Timoteo. Timoteo significa el que honra a Dios. Y vaya qué nombre tenía Timoteo, ¿no? Como ministro, el que honra a Dios. Y si Dios te llama al ministerio, Dios te llamó para prepararte, tú sentiste el deseo y tú viniste. Pero nadie asegura que tú seas llamado al ministerio, pero yo estoy seguro que a muchos de ustedes, algunos de ustedes serán llamados al ministerio. Pero debemos de honrar a Dios. Y ser Timoteos y Timoteo. Por aquí tenemos una Timotea, ¿verdad? Ya se graduó. Esperemos que honre a Dios, ¿verdad? Como su nombre. Entonces, el propósito de todo ministro es honrar a Dios. Y le escribe a Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe. Miren, cuando ustedes predican el verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo, ustedes van a engendrar hijos espirituales. Si predican un evangelio torcido, ustedes van a engendrar engendros de no sé dónde. Pero no van a ser verdaderos hijos en la fe, porque aquí fe es el evangelio. O sea, Pablo dice, tú eres un verdadero hijo para mí, que fue engendrado por medio del verdadero evangelio. Por eso es muy importante predicar el verdadero evangelio, la palabra de Dios. De otra manera, lo que se engendran son falsos ministros y aún falsos cristianos. Por eso él decía, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La gracia, pues es el favor de Dios, la gracia inmerecida, el favor de Dios. Eso lo da el Padre junto con la misericordia, que es el Padre teniendo compasión de nosotros. Y la paz la da Cristo, ¿se acuerdan? Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Bueno, esto deseaba, ahí Pablo se dirige a Timoteo, le dice que el favor de Dios, que la misericordia, la compasión de Dios esté contigo y estés lleno de paz en tu corazón. ¿Saben por qué estas tres cosas son muy importantes? Si supongamos que Dios te llama y tú no tienes el favor de Dios, ni le entres. Y el favor de Dios es cuando tú comienzas a servirle y Él te abre las puertas. Pero si tú empiezas a patear las puertas, porque así tiene que ser, no, ya estás obrando en tu fuerza. Pero cuando es el favor de Dios, es muy diferente. Entonces tú tienes que tener el favor de Dios, la compasión de Dios y tener paz en tu corazón para hacer lo que necesitas hacer. Si no hay paz en tu corazón, hay decisiones muy fuertes que nosotros como cristianos vamos a hacer en nuestra vida. Una es cuando Dios nos llama. Si no hay paz en el corazón, si estás así dudando, ni entres. Tiene que haber paz. Otra es cuando te casas. Los que ya se casaron, pues ya, como dice el dicho, ¿verdad? No es cierto. Pero los que se van a casar ahora ya como cristianos, ¿verdad? Si no tienen paz en su corazón, si están, ay, es que no, olvídalo. Entonces, por eso se requiere tener paz en el corazón, y esa paz la da Jesús. Para tomar todas las decisiones que tengamos que tomar, necesitamos paz, porque la paz nos ayuda a ser equilibrados en la decisión que vamos a tomar. Pero estamos todos así, apresurados y confundidos, y es que pues es que todos lo hacen, todo, y tú lo vas a hacer, pues no sé, pero pues es que hay que entrarle a la corriente, y no tienes paz, y vas a fallar, y vas a cometer errores de los cuales después vas a llorar. De todas maneras, es un camino en el cual derramamos lágrimas, y luego eso añádele si no tomas decisiones cuando tienes paz. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, que el favor de Dios, la compasión de Dios y paz en tu corazón, la paz de Cristo. Versículo 3. Dice, como te rogué, te supliqué, significa esto, que te quedases en Éfeso para que mandes, o sea, para que ordenes, te delego la autoridad, ¿para qué? Para que ordenes y mandes a algunos, no era la gran mayoría, pero eran algunos, que no enseñen diferente doctrina. Aquí doctrina se refiere a las verdades del Evangelio, que no enseñen diferente o extrañas doctrinas. Ahora, quiero que noten cómo Pablo le dice, quiero que te quedes, te rogué, que te supliqué que te quedases. Parece ser que Timoteo no tenía muchas intenciones de quedarse allí, en Éfeso. Por eso Pablo, cuando le escribe la carta, le dice, mira, te ruego, ¿verdad? Te pido, te suplico que te quedes. Había una preocupación en Pablo por los cristianos en Éfeso, porque se habían introducido y habían surgido de allí mismo falsos maestros y falsas doctrinas. Y todo ministro de Dios debe de tener una preocupación constante por cuidar la sana doctrina, y como consecuencia cuidan el rebaño que Dios les encomienda. Entonces, ahí vemos a Pablo rogándole, porque a los falsos profetas, a los falsos maestros, no se les debe de tomar a la ligera. A veces se escuchan, hace poco escuché a un supuesto apóstol diciendo, ¿cuántos de ustedes están esperando a Cristo? Y todos dijeron, amén. Y él contestó, pues se quedarán esperando, porque Él ya vino y ya no va a venir. Ahora Él quiere que tomemos el reino y quién sabe cuánto rollo. Entonces, a todos esos falsos maestros no se les debe tomar a la ligera. Tengan mucho cuidado en lo que oyen, ¿sí? Porque fíjense lo que le dijo Pablo a Tito, que fue otro ministro, discípulo de él, en Tito 1:11. Refiriéndose a esos falsos profetas y a esas falsas doctrinas, dijo, a los cuales, Tito 1:11, es preciso taparles la boca. Ahora, ¿cómo les vas a tapar la boca? Predicando la sana doctrina, defendiendo la sana doctrina. ¿Sí? Por eso necesitamos aprender estas
estas cartas. Vamos al versículo 4. Entonces yo te rogué que te quedas ahí para que les mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Se acuerdan en Gálatas 1:10? Mas si aún yo, o un ángel del cielo, les predica, Gálatas 1:10, les predica un evangelio diferente del que yo les he predicado, que el cual evangelio él había recibido por revelación, dice, está bajo maldición. Y se refiere al evangelio de la gracia, que la salvación es un regalo de Dios, no es ganada por obras, ni mucho menos. Entonces dice, yo te mandé que pues que no enseñen diferente doctrina, ni, versículo 4, ni presten atención. O sea, no se queden ahí clavados, ¿verdad? Y, ¡qué bonito! ¡Ay, mira, se fue al cielo! Y vio quién sabe cuánta cosa. Y yo siempre me he preguntado por qué a Pablo Dios le prohibió contar los detalles de cuando él fue llevado al paraíso, y ahora hay gente que nos habla con que a ellos sí les dio permiso. Es que han de ser más grandes que el hermano Pablo, ¿verdad? Es que San Pablo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todas esas experiencias que me fui al infierno y que volé como Astro Boy y que me sentí Superman y que me salió la capa por detrás. Estoy exagerando, obviamente. No, tengan mucho cuidado con eso. No presten mucha atención a eso. Pero desgraciadamente es lo que más atención capta. Ay, ¿ya oíste este disco de unos hermanos que se fueron al infierno y estuvieron en la pierna izquierda y en la bolsa derecha y en el dedo derecho y quién sabe cuánto rollo? Y ahí están los hermanos. ¡Qué tremendo! Y luego dicen cada cosa, ¿no? Yo escuché uno de esos discos, me dijeron, hermano, escúchelo. Y luego decía una, yo estuve en el infierno, está narrando, ¿no? Entonces vi a una señora allí toda desencarnada, que gritaba y gemía. Entonces yo le dije al Señor, que también iba con ella ahí en el infierno, ¿no? Se lo estaba mostrando. Entonces yo le dije, Señor, ¿por qué está esta señora aquí? Y él me dijo, pregúntale a ella. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué vino usted al infierno? Y la señora me respondió, porque no diezmaba. Eso es una herejía. No, imagínense un ateo diezmando, se va a ir al cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, ni presten atención a fábulas. Aquí la palabra fábula significa en el griego mito. Mitos, esos son mitos, son cuentos. No presten atención a cuentos y genealogías interminables. ¿Qué significa? Que busquen de dónde descienden ustedes y se meten en un rollo por allí que no tiene nada que ver. Como sacaron un argumento de que todos los apellidos que terminan con EZ, como Gutiérrez, González, son judíos. Entonces, si tú eres Pérez y eres González, aunque se te vea la cara de azteca, tú eres judío, o sea, puro rollo. Entonces bueno, dice que como él es González, él es judío y se dejó crecer la barba, que por cierto son 3 pelos que trae aquí, y ya dice que es rabino, que porque es judío, y unos rollos que sacan, hermano, que tú te quedas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y los lampiños qué? Él como más tiene 3 pelos, se deja crecer y se ve re feo. Y dice que es rabino, porque se deja los 3 pelos y porque se apellida González. Entonces tú dices, no, ¿qué está pasando? Y Pablo dice, no presten atención a estas cosas. Porque estas cosas acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, le dice a Timoteo. Y ese mismo encargo nos es dado a nosotros, los pastores, los que ya estamos pastoreando. Aquí hay algunos ministros, otros ya están sirviendo, otros han sido llamados y Dios los está preparando. Este es el encargo en las epístolas pastorales: defender la sana doctrina, saber cómo nos conducimos en la casa de Dios. Entonces, a estos falsos maestros y falsas doctrinas hay que taparles la boca. Porque los falsos maestros, con sus falsas doctrinas, siempre han estado en el centro de la batalla. Penetran la iglesia desde sus inicios. Desde que inició, ahí estaban. Aún fíjense, desde el Antiguo Testamento, Dios prevenía a su pueblo Israel. Vamos a ver Deuteronomio capítulo, pongan una señal ahí en Timoteo, vamos a ver Deuteronomio 13.
Noten cómo desde el Antiguo Testamento Dios previene a su pueblo contra los falsos maestros. Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Es decir, fíjate, aquí está diciendo que va a haber algunos falsos profetas que harán señales y prodigios milagrosos. Pero si después ese te dirige a otros dioses, no es de Dios. Y uno de los dioses a los cuales muchos falsos profetas están dirigiendo el día de hoy es al Dios de las riquezas. A Mamón, esa es la palabra aramea, que significa el Dios de las riquezas. ¿Verdad? Con sus enseñanzas están dirigiendo a adorar a ese Dios. ¿Verdad? Y muchos cristianos están cayendo, desgraciadamente. Entonces, luego dice, versículo 3, no darás oídos a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha probado con un falsillo por ahí? A mí, a ti, a todos. Pero nos dejó la palabra para saber discernir. Pero fíjate la advertencia de Dios. Dice, no darás oído a sus palabras, porque Dios está probando. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Miren, que le den gracias a los de ahora que no estamos bajo la ley, porque bajo la ley los apedreaban. ¿A cómo dan ganas a veces? No, es que hay cada aberración que se dice, hermanos, que tú dices, ay Señor, nomás porque estamos en la gracia, ¿verdad? Y ya no se puede. Pero a veces dan ganas de juntar 100 kilos de piedras y tirárselos de las tonterías de las herejías que están diciendo, como el que les comenté hace un rato. El tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, te rescató de casa de servidumbre y te trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Ahora es otra manera de quitarlos, ya no a pedradas. Ahora es juzgándolos conforme a la palabra de Dios. Nada más que el pueblo de Dios, es tan triste ver a los cristianos evangelicoides, cuando alguien dice algo, cuidado con este falso profeta, cuidado con esa falsa, lo primero que dicen es, no juzgues. ¿Tú quién eres para juzgar? Si el que esté libre de pecado, tira una de puros versículos fuera del contexto. Como vamos a ver, porque la Biblia una y otra vez nos instruye y nos enseña y nos advierte a juzgar lo que se escucha conforme a la Escritura. Si no, es un falso profeta y ese ha de ser desechado y confrontado y callarle la boca. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero los cristianos, como dicen, Dios es amor, aleluya. Dios es amor. Efectivamente Dios es amor, pero también es un Dios que cuida a su pueblo. Si así no fuera, entonces Pablo perdió su tiempo y es un falso profeta. Porque dijo, te rogué que te quedaras ahí para que enseñes a los hermanos a que no enseñen diferente doctrina. Qué tremendo. Jeremías 14:14. Así es que, hermanos, no se coman todo lo que oigan. Jeremías 14:14. No, nomás porque endulzan sus palabras y Jehová dice. No, hermanos. Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. ¿Habrá falsos profetas? Entonces, ¿por qué cuando a veces uno les dice y les advierte, dice, ay no, canta re bonito, ay enseña re bonito, hasta milagros hace? El diablo también los hace, hermanos.
Todos esos que no saben discernir ni juzgar, cuando venga el anticristo, si les toca en ese tiempo, se van a dejar ir. Porque dice que ese inicuo vendrá con señales y prodigios portentosos. Dice, no, olvídense. Van a decir, este es de Dios. Aunque no, y hoy hay muchos que son milagreros, pero no predican el evangelio. Hacen una de milagros impresionantes, pero no predican. Nada más te tiran un rollo por allí, te embarran con un versículo y lo dicen, ahora a lo que vinieron, ¿cuántos quieren su milagro? Escuchen, si tú oyes a uno de esos y nunca predicó el evangelio, no dio una enseñanza bien sustentada en la Biblia, tengan cuidado con esos. Porque esos son a los que Jesús se refirió cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y Él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero noten, muchos me dirán en aquel día. Digan todos muchos. Muchos. Y déjenme decirles, hoy es un tiempo donde muchos están enseñando falsas doctrinas. Esos son. Nada más que como esos falsos le enseñan a la gente, no toque al ungido de Dios, y manipulan los versículos, pues la gente no dice nada. Y luego ven todo lo que hace, dice, oye, ¿dijo eso? Sí, pero tú no digas nada porque, pues, encomiéndenselo a Jehová, porque si tú tocas al ungido y cuánto rollo. Y ese versículo, no toquéis a mis ungidos, se refiere a todo el pueblo de Israel, porque todos somos ungidos. Pero si ese supuesto ungido manipula la palabra de Dios, como vamos a ver un rato, hay que hacerlo a un lado. Y no le hagan caso, está loco. Eso dice Pablo, delira, se volvió loco. Ezequiel 13, versículo 1. 1 al 3. Ezequiel 13, versículo 1 al 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjate, este era un verdadero profeta. Vino palabra diciendo, hijo de hombre, profetiza. Y aquí la palabra profetizar habla de hablar la palabra de Dios. No necesariamente una profecía así, de que yo vi, que no sé qué. No. Aquí profetizar significa predicar. Por medio de la palabra dice, profetiza contra los profetas de Israel. Fíjense, los profetas de Israel. Profetízales a ellos, esos profetas que profetizan. Profetízales tú. Y di, a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. El Señor me está mostrando que aquí hay uno de ustedes que me va a regalar $1,000. Porque yo sirvo al Señor y Dios me está mostrando quién es. Y si no se levanta en este momento, yo voy a decir quién es. Y quedará avergonzado. Mejor venga al final y obedézcale a Dios. Y ahí va la ovejuela. Ahí se come todo. Y le quitan un montón de lana. Esos falsos hay que descubrirlos, hermanos. Porque así no obra Dios. Jesús mismo nos advirtió de los peligros de los falsos profetas. Entonces, fíjense cómo estamos tomando desde el Antiguo Testamento, y me estoy quedando corto, hay muchos versículos. Nada más para que ustedes vean un panorama y la razón de la preocupación de Pablo. Mateo 7. Si Jesús habló de esto, Dios desde el Antiguo Testamento, los discípulos, los apóstoles hablaron, yo creo que debemos de poner atención, ¿no es cierto? Mateo capítulo 7, versículo 15. Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas, o sea, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros, o sea, a las verdaderas ovejas de Dios, con vestidos de ovejas. En el original significa con ropas blancuzcas, o sea, ya ven que la oveja es blanca. Dice, con ropas blancuzcas, o sea, que parecen como ovejas, ¿sí?
Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, escuchen, por dentro, ¿qué son? Lobos. Lobos. Y los lobos son animales depredadores. Son animales que ellos, ¿saben cómo cazan los lobos? Ellos andan en manada, ¿cómo se dice? ¿Manada de lobos? Sí, manada. Y ellos lo que hacen es, ven el ganado así en las praderas, entonces se lanzan en montón sobre de ellos y se va la estampida de venados, de impalas, según el animal que estén ellos persiguiendo. Y fíjense la estrategia de ellos. Los hacen correr y correr y correr y correr para que de pronto los que están enfermos y los chiquitos, las crías, esas al asustarse de pronto agarran otro camino y se salen, y es cuando los lobos los agarran. Y los que están enfermos y los que se cansan, los agarran y se los tragan, pero ellos trabajan juntos para comerse a los más desprotegidos. Y saben, esto es lo que está diciendo Cristo: van a venir a vosotros, estos lobos rapaces, sacúdanse que mueven el hormiguero, y a los débiles, a los que no se preocupan por crecer y madurar, esos son los más fáciles que se los tragan los lobos. Por eso todo cristiano debe ser un estudiante de las Escrituras. ¿Sí? Si bien no todos pueden en el nivel que ustedes, pero sí de una manera disciplinada, estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del cuento de Caperucita Roja, no? De cómo se vistió de la abuelita. Pero estaba ahí en la cama y llegó la caperuza, ¿no? ¿Y por qué tienes esos oídos tan...? Para oírte mejor. ¿Y por qué tienes esos ojotes? Para verte mejor. ¿Y por qué tienes ese hocico tan grande? Para comerte mejor, porque es con el hocico con el que se comen a las ovejas. Y acuérdense cómo detectamos a los falsos profetas: por el hocico, por lo que hablan, por lo que dicen. Pueden tener toda la capita de la abuelita, ¿verdad? Y tú ser la caperuza. Y parece, y sus ojos, y sus oídos y todo, pero esos tienen el hocicote así. Y por eso esa es una manera de conocer, por lo que hablan, por lo que dicen. Entonces, fíjate, Jesús dice, vamos al versículo, a Mateo mismo, pero hasta el capítulo 24. Entonces dice Jesús: guardaos, cuídense de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice, y muchos falsos, acuérdense que aquí está hablando Jesús, y muchos falsos. ¿Escucharon eso? Falsos. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, está profetizando Cristo, y engañarán a muchos. Cuídate que no te engañe a ti, el falso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos hasta el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Han oído del Cristo puertorriqueño? Que dice que es Cristo encarnado. Está re feo, por cierto. Y tú lo oyes, lo ves en el internet y dice, usted no está viendo a un hombre, usted está viendo a Cristo encarnado. Yo soy Cristo. Cuando lo presentan, con ustedes el Cristo encarnado. Dice, ya vine, dice, ya vine. Ustedes, yo soy. Y tú dices, ¡ay! Lo miras. Y cuando yo la primera vez que lo vi en el internet dije, ¿y este tipo, a poco habrá gente que lo siga? Que sí hay gente que lo siga. Hay gente que lo sigue. Y tú dices, no es posible. Es más, con él anda un pastor que, entre otras cosas, hace como 10 años a mí me transió. Porque fui a los Estados Unidos y quería comprar unas de esas duplicadoras de cassettes. Y costaban $1,000 cada maquinita. Entonces fuimos a buscar a una tienda y no había. Dice, solamente por pedido. Me dijo, no, dame el dinero y yo te los pido y te las mando. Y le di $3,000, le di.
Y hasta ahorita, hace más de 10 años, estoy esperando. Pues el otro día que estaba viendo en una página de internet al tipo ese, al falso Cristo ese, salió a un lado este pastor. Dije, no hombre, ese es igual que el otro. Y después me enteré que ha fraudeado un montón de gente, ¿verdad? Pero como las ovejas son re buenas y saben que Dios es amor, pues no hacen nada. No dicen nada y se tragan todo. ¿Verdad, ovejitas? Pero díganlo así como ovejita, no. Entonces dice Cristo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Escuchen, hermanos, pongan mucha atención. Y harán grandes, ¿qué? Harán grandes señales y prodigios, de tal manera serán esos prodigios que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate nomás. De tal magnitud serán que, wow, la gente dice, no, es de Dios. Yo mismo he confrontado personalmente, o sea, no crean que nada más así. No, personalmente, algunos. Una vez uno me dijo, dice, no, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero eso es lo que la gente quiere. Y tú lo sigues haciendo. Sí, pues eso es lo que la gente quiere, es un milagro. Y pues la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pues yo les cobro. Pues eso es lo que la gente quiere. Le dije, tú no eres hijo de Dios. Tú te crees, me dijo, tú te crees el Mesías de Guadalajara. ¿Sí me dijo? ¿Tú crees? Ay, sí, muy defensor de la fe. Bueno, sigue tu camino. Pero mientras, a donde quiera que yo vaya, si me preguntan por ti, ese es un lobo, ese es un falso profeta. Y habían de ver qué milagrazos suceden. Y ahí está, Cristo lo dijo. Ahora, creemos en milagros, Casi no hay día que no vea yo un milagro. De todo tipo. Vivir es un milagro, ¿verdad? Tener a Cristo dentro de nosotros es un milagro. Pero milagros de sanidades y milagros de provisión como Dios. Entonces, creemos en los milagros, pero en los que siguen a la predicación del Evangelio. Y a los que oran por la gente y que suceden milagros, que predican el Evangelio y no que son milagreros. Para milagreros vamos aquí a San Martín de las Flores. Y es hasta más barato. Porque me llegó un póster de uno de estos un pastor me lo mandó de Canadá y me dijo, oye, ¿conoces a este fulano? Y yo le dije, sí lo conozco. Y me dice, te voy a mandar un póster para que veas. Yo no te voy a decir nada. Entonces me manda por internet un póster. Entonces yo lo abro y lo veo y decía, venga a recibir su milagro, venga aquí, todo el rollo, ¿no? Y lo decía, entrada $500. O sea, si tú querías ir a verlo y recibir tu milagro, $500. Lo decía, ministración especial, personal, $1,000, máximo 1 hora. Y ahí lo tengo. ¿Y saben de dónde es ese? De aquí de Guadalajara. ¡Ay! Luego se los enseño para que se cuiden. Ese tipo dice, tráigame gente, le dice a sus ovejuelas, pobrecitas. Les dice a sus ovejitas, tráiganme gente y yo les invoco una oración de prosperidad. Entonces ya, por ejemplo, pero tiene que ser en privado, ¿no? Entonces, si tú vienes para que yo te ore una oración de prosperidad, sí, pero usted tiene que darme a mí 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque la oración que yo tengo es poderosa y usted va a prosperar en su negocio. Entonces, tiene que sembrar en mi ministerio. Qué falsos estos. Y si no me creen, les voy a imprimir el póster y se los voy a enseñar. Y usted va a decir, ¿a poco es él? Bueno, yo no inventé el póster. Pero eso va a ser después, ¿ok? Porque también hay que decir quiénes son. Y este es vecino de nosotros. Se va a poner feo. ¿Qué más dice en el versículo 24, 26? Fíjate, dice 24, 26. Así que, si os dijeren, mirad. Está dando un concierto. No, está en el desierto. Perdón. Oye, leí mal.
Es que fíjense que mis lentes ya no se me cayeron y están un poco, ya no veo bien. Ya ven, por eso invento uno falsas doctrinas. Mirad, está en el desierto, no salgáis, no vayáis. A mirad, no vayas. Y ahí van los hermanos. Está en los aposentos, te dirán. O sea, escondidos. ¿Entienden? Dice, no lo creáis. No lo creáis. Tengan mucho cuidado. Y luego ya habla de que Él vendrá como relámpago, o sea, el verdadero Hijo de Dios. Pablo mismo nos advirtió en otras cartas, por ejemplo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, ahí hace otra advertencia ahora a los Corintios, fíjense. No, si la Biblia está plagada de advertencias contra los falsos maestros. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, ¿ven? Obreros fraudulentos, cometen fraude a la gente, abusan de la gente, manipulan a la gente, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿De qué se disfrazan? De apóstoles de Cristo. Y defraudan a la gente. Una vez salí de la ciudad y después un pastor me dijo, oye, dice, no fuiste al evento, no te vi allí, porque venían unos supuestos apóstoles. Y le dije, no fui, pero ¿qué tal estuvo? No, terrible, dice. Y yo confronté al que estaba ahí arriba. Porque me contó lo que hicieron. No, usted debe sembrar en mi ministerio, traiga todo lo que trae en su cartera. Y si no trae, cáigase con los relojes. Y tú traes un collar muy bonito. Y tú cáigase, si sus lentes son de armazón de oro, tráigalos. Dice, la Biblia dice que todo era traído a los pies de los apóstoles. Sí dice así, pero lo que viene a continuación es, traían dinero y ofrendas para ayudar a los pobres. Y este pobre apóstol se llevaba todo. Yo le dije, ¿no hiciste nada? Dice, sí, yo lo confronté. En cuanto se bajó le dije, oiga hermano, usted vino a manipular a la gente. Pero como ya llevaba la bolsa llena de cosas, dijo, no, dice, mira, yo tengo autoridad que tú no tienes. Y ahí hubo discusión, pero lo triste es que los pastores de esta ciudad toleraron eso. ¿Ven? Por eso le dice Pablo a Timoteo, te rogué que te quedases, que mandes, no todos saben discernir, se dejan llevar. 2, 3 milagritos ahí que les hizo, los despelucó y se fue. Qué triste, ¿no? Entonces Pablo dice, estos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, versículo 14. Y no es maravilla. Fíjate, dice, ni te debe de maravillar, no es algo extraordinario, dice. Porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Sí sabes lo que es un disfraz, no? Se disfraza como ángel de luz. Ponen carita de San Bartolomé, de las casas, y que yo no fui, y hasta lloran en el púlpito, y los miras a los ojos y como que les brillan así, pero son, ay Dios, terribles. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como, o sea, hay ángeles de luz, pero estos son como, o sea, se parecen, pero no son genuinos. Se parecen, no son genuinos, se disfrazan como ángel de luz, dice. Versículo 15. Así que no es extraño. Escuchen, pongan atención. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, estamos infiltrados. Esa es la verdad. Pero vamos a ver cómo descubrirlos y cómo protegernos de todos estos. Pedro en la segunda carta también advirtió, en su segunda carta, segunda de Pedro 2, capítulo 1,
también advirtió, 2 Pedro 2:1. Fíjate cuánto creían en la confesión positiva los apóstoles, ¿eh? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Te reprendo, Pedro. ¿Cómo te ocurre declarar negativo? Eso es una falsa doctrina, eso de la confesión positiva. Hay una confesión de la palabra de Dios genuina, de corazón limpio y con intenciones y motivos puros. Estos deben ser siempre lo espiritual, pero resulta que esa enseñanza siempre se cargó hacia lo material, ¿se han fijado? Confieso una casa, un carro, ¿verdad? Entonces fíjate, pero hubo, esta es una palabra profética, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a los aquellos que, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Aquellos falsos que imitaron los milagros de Dios, y luego entre el mismo pueblo de Dios. Hay muchas historias en Números 11, hay una historia allí de rebelión por gente de corazón falso. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Escuchen, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué habrá entre nosotros? Falsos maestros. Nos lo aseguran las mismas escrituras, que introducirán, meterán encubiertamente, con palabras bonitas, endulzadas con miel, con lisonja, con no sé cuánto, que visión, yo tuve una visión, ¿verdad? Introducirán encubiertamente herejías destructoras, que destruyen la fe, que destruyen las vidas, destruyen los hogares. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjense, esto es lo triste, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuchen el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas o mentirosas. ¿Harán qué? Mercadería. Pacte con nosotros, dice. Pacte con Dios. Si usted está endeudado, mándenos el 10% de la deuda. Si usted debe 1,000,000 de pesos, mándenos 100,000 pesos. Pacte con Dios. Y esa es la semilla. Y se oye cristiano. Semilla, pacto, sembrar. ¿Se fijan cómo está encubierto? Pero ¿dónde está en la Biblia esa enseñanza? No existe. ¿Cómo que pacte con nosotros? Si usted tiene el demonio de la deuda sobre usted, pacte con nosotros, mándenos el 10% equivalente a la deuda. Entonces usted nos lo manda y nosotros oramos y el Señor va a reprender el demonio de la deuda. Y se llena el canal de llamadas y yo pacto con Dios. Entran encubiertamente, harán avaricia, mercadería por avaricia. ¿De cuándo acá se venden los milagros, hermanos? Esa fue la razón de la reforma, ¿no es cierto? De las indulgencias y comprar la salvación, pagar por las bendiciones de Dios. No se debe. ¿Se puede? Pues sí se puede, muchos lo hacen, pero no se debe. ¿Y quiénes son los que caen en eso? Los ignorantes. Porque luego, el otro día estaba viendo la maratónica y uno de esos dice, y Dios me está mostrando, está allí viéndolos, usted que me está viendo, dice ahí. Entonces, pues uno se asusta, ¿no? Hasta yo me asusté, ¿verdad? Usted que me está viendo, Dios me está mostrando que si usted no manda ahorita lo que Dios ya le dijo que dé, le va a pasar lo mismo que a Zafira y a Ananías. ¿Qué les pasó a Zafira y a Ananías, verdad? Se quedaron con parte de lo que iban a dar a Dios. Entonces, usted se queda con eso que ya Dios le dijo y le estoy profetizando, dice. Nomás porque no quise romper a pedradas mi televisión. Pero, oiga, no puede ser. Y una persona ahora que andaba en Centroamérica, porque estuve allá compartiendo, me dijo una señora que ella, porque hice una mención, yo hablé de otras cosas, pero hice una mención
Y me dice, hermano, si es cierto, dice, el otro día yo estaba viendo y me sentía pecadora, me sentía tan indigna del Señor porque él dijo que debíamos de dar $500, entonces yo tengo $500 ahí guardados. ¡Usted los tiene allí! No, porque hacen uso de la adivinación. Es como Walter Mercado y todos esos, ¿no? De veras, así son. Tiran a ver dónde pega el engaño. Entonces, ¿y qué hizo? Pues los envié. Ya la despelucaron, hermano. Pobrecita, le dije. Dice, pero ahora entendí con lo que usted dijo, que no puedo comprar las bendiciones de Dios. Estamos llenos de falsos profetas, hermanos. Es horrible. En 1 de Juan, capítulo 1, el evangelio del apóstol Juan, en una de sus cartas, en dos de sus cartas también hizo serias advertencias. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice, Amados, o sea, hijos de Dios, amados por Dios, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu a toda persona. ¿Ah? ¿No qué dice que no qué? No creáis. Bueno, es más, ni a mí me crean. Comprueben lo que está en la Biblia. No creáis, dice, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, o probad a las personas, porque no es un espíritu así, ¿verdad? Que flota y ¡ay, un fantasma! No. Digo, se entiende, ¿no? Aquí espíritu es una persona. En ese contexto se entiende que es alguien que está hablando enfrente de los hermanos, en la televisión o en el radio, o escribió un libro, qué sé yo. Dice, probad a las personas, a los profetas, a los predicadores, a los apóstoles supuestos, si son de Dios. Probadlos. ¿Cómo? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ven? Muchos, dice. En el capítulo 2 del mismo 1 de Juan, a ver, déjenme ver. ¿Sí? 1 de Juan 2, versículo 18, hijitos, 1 Juan 2, 18, hijitos, fíjense la ternura del apóstol, previniendo, cuidando a la grey de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Fíjense desde cuándo son los últimos tiempos. Pero estos dicen, no, ya se tardó mucho, 2000 años, pero acuérdense que para el Señor un día es como 1000 años. O sea que para Él van como 2 días. Pero estos dicen, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Quién viene? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escuchen el 19. ¿Salieron de dónde? Wow. Porque miren, ¿qué es? La palabra anticristo es una yuxtapuesta, está formada por dos palabras. Anti, que significa contra. Por ejemplo, antichiva tú eres, ¿no? Entonces estás en contra de las chivas, antiaéreo, las metralletas antiaéreas que repelen el fuego aéreo, anti. Significa, anti es contra. ¿Sí? Entonces, anticristo. ¿Cómo anticristos adentro? Sí. Anticristos adentro, o sea, que están en contra de Cristo. ¿Cómo estarían en contra de Cristo? En contra de lo que Él ha dicho. En contra de la palabra. ¿Pero dónde están metidos? Dentro. Miren, el trimestre pasado me enteré de un estudiante. Si estuviera aquí, ya no está, más, le dimos agua. Lo corrimos del instituto. Pero entre ustedes, bueno, fue en la tarde. Ya estaban así, ¿verdad? Y se agarraba a algunos así, ¿verdad? Y según él los ministraba con palabra, según él. A veces, fíjense, están entre nosotros y a veces tarda uno en detectarlos. Pero algunos fueron dañados. Y uno de ellos decía, no es cierto, todo lo que dicen aquí no es verdad.
No, pero sí nos lo compramos con la Biblia. No es cierto, mira, lo que pasa es que tú te tragas todo, o sea, te agarran lo mismo que se les enseña y dicen, no, mira, lo que pasa es que están frustrados. Lo que pasa, y empezaron, hasta que alguien viene así, una ovejita toda turbada, diciendo, hay un hermano que anda diciendo esto, que esto, uy, tremendo. Como cuando lo confrontamos, no, que no es cierto, que porque así son. Hermano, usted está mintiendo. Y dice, no, tú me dijiste. Entonces ya lo acorralamos de tal manera, se le veía el hocicote a este vuelo. Tú eres lobo y por acá afuera se le veía el piel de oveja, pero hablaba y de pronto soltó unas. Le dije, no, fuera de aquí, lobo. No, que a mí Dios me mandó a decirles que aquí quién sabe qué. Pues si Dios te mandó no sé cuál Dios y nosotros te mandamos por un tubo. Y lo corrimos. No, ¿por qué? O sea, todo en contra. Oye, pero la Biblia dice, no, sí, pero no es así. Ah, entonces como tú dices. Esos son los anticristos. Y salieron de nosotros, pero salieron de nosotros, pero no son de los nuestros. En la segunda carta de Juan, en el versículo número 7, dice, porque muchos engañadores, otra vez muchos. ¿Muchos qué? Engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, escuchen, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Más claro que eso no puede ser, ¿no creen? Sin embargo, fíjense, repito, es una tristeza ver y oír y leer las opiniones de las personas cuando, fíjate, por ejemplo, una enseñanza de este tipo, algunos dicen, no, eso no es el Evangelio, dicen. Bueno, ciertamente no es todo, es una parte para cuidar la sana doctrina. Pero ellos dicen, no, el Evangelio de Cristo son buenas noticias. Bueno, es verdad que son buenas noticias, pero esas buenas noticias te las pueden robar los falsos profetas. Y la Biblia, bien, desde el Antiguo Testamento lo estamos viendo, hasta el Nuevo, está lleno de advertencias. No, tú predicas un evangelio que ataca a todo mundo, dicen. No a todo mundo, a los falsos profetas. Por eso Pablo tenía esa preocupación y te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandes que no enseñen diferente doctrina. ¿Será bíblico o no? ¿Tendremos suficiente apoyo bíblico para enseñar esto? Por supuesto. Estos son hijos de Satanás, estos falsos maestros, con sus herejías. Estos aún usan las mismas escrituras para engañar, fíjense. Y eso es lo más peligroso. Mira, cuando es un ataque abierto de un ateo que dice, venimos del mono, pues es bien fácil rebatirlos. Pero cuando son de acá adentro, es más difícil. Porque a veces aún tardas en discernirlos y en encontrarlos. Como lo que les contaba hace un momento. Pero ellos mismos agarran las escrituras y las tuercen. ¿Se acuerdan de Mateo 4? Anoten Mateo 4, en la tentación de Jesús. Como viene la primera tentación, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, ya fue dicho. No solo de pan vivirá el hombre. Después viene otra tentación. Y le dice, lánzate al vacío. Y le dice, porque está escrito. Que el Señor mandará a sus ángeles y no permitirá que tú te estrelles en el suelo, y mandará a sus ángeles que te guarden todos tus caminos. Y Jesús le responde, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es una de las cosas que los cristianos de hoy están tentando a Dios. El Salmo 78 habla de Israel, dice, no dieron crédito a sus maravillas. Salmo 78, para que escriban, no podemos leerlo porque es mucho, ¿verdad? Pero
no atendieron sus maravillas, dice, y tentaron a Dios en el desierto. Y le dijeron, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Queremos pan, queremos carne, queremos esto. Y tentaron a Dios, o sea, le pidieron carne a su gusto, dice, cosas a su gusto. Y Dios una y otra vez les decía que de eso, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ellos no querían el pan de la vida, que era Cristo, no querían el pan de la vida, que es la palabra de Dios. Ellos querían sus milagritos, como sucede el día de hoy. Muchos quieren su milagro, pero no quieren el mensaje de Cristo. Entonces dice, les dio pues el deseo de su corazón. Wow. Pero no estaba, aún estaba la carne en su boca, y se encendió el fuego de Jehová contra ellos, y quién sabe cuánto se mató. ¿Les dio qué? Su deseo. Eso es lo que quieres, ¿no me quieres a mí? No, yo quiero una casa. Oye, pero tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios, de mi pan. No, yo quiero. Yo confieso, yo declaro y decreto. ¿Y saben qué? Ese es tu deseo, ese es mi deseo. Deseos terrenales puramente. Ok, ahí está. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Para darles una sopa de su propio chocolate. Para ver, y ni así entienden. Qué tremendo, hermanos. Entonces, ¿dónde vamos? Mateo 4, ahí estamos narrando de cómo Satanás mismo usó ¿qué? Usó un salmo. Creo que fue el Salmo 90, si alguien... Si no, 90-91. De esos dos no pasa. Usó la misma palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen los falsos profetas, hermanos? Usan la palabra de Dios. Todos los cristianos debemos de ser ricos. Pablo lo dijo, que él con su pobreza nos enriqueció. Pero si analizamos el texto griego, se refiere a única y exclusivamente riquezas espirituales. Porque de lo que más adolecíamos era de riquezas espirituales. Entonces ellos tuercen las escrituras, le dan otra interpretación, porque si todos los cristianos, según ellos, deben de ser ricos, entonces ¿por qué Hebreos 11 hay que arrancarlo de ahí? Andaban pobres, angustiados, vestidos de pieles de animales, en una pobreza total. ¿Saben qué dijo un falso apóstol? Dijo, es que ellos no tenían la revelación de la prosperidad que hoy nosotros tenemos. Uy, no hombre, si son hasta audaces, son tan soberbios en declarar que ellos tienen más revelación que el mismo Pablo. Entonces cuando Pablo decía, sé tener abundancia y sé tener escasez, en todo y para todo estoy enseñado. Y hoy se enseña en muchos lugares solamente a tener riqueza. Y cuando viene una prueba y viene la escasez, reprenden al diablo. Atan a Satanás. Cuando a veces es Dios probándolos. A veces son simples pruebas para que crezca tu fe. Pero tuercen las escrituras. Y si todos los cristianos fuéramos ricos, como estos aseguran, entonces tú tienes que, si vas a construir una casa, tienes que contratar puros albañiles que no son cristianos, porque pues como todos somos ricos, pues uno paga, ¿no? Pues sí o no. Entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces, si tú contratas a alguien que te ayude en tu casa, tiene que ser una muchacha que no es cristiana, ¿verdad? Porque pues es rico, todos somos ricos, entonces pues tienes que contratar a una chica que te haga el aseo que no es cristiana. Pero resulta que si luego le compartes, se te va a ir porque se va a hacer rica. ¿Ven? ¿Están entendiendo? Miren, con pura lógica elemental, eches por tierra eso. Jesús mismo dijo, los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Como pobres, como no teniendo nada, decía Pablo, pero poseyéndolo todo. Entonces, usan las mismas escrituras, las tuercen y hacen y deshacen estos tipos. Y nadie les dice nada, pero cuando
alguien levanta la voz para callarles la boca, se te echan encima y los defienden. Fíjate qué cosas. Pero eso siempre ha sucedido. Oh Jerusalén, que matas a los profetas que te envié. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? A los verdaderos profetas siempre los mataron. Trata tú de predicar la sana doctrina y verás cómo se te echan encima. Se te echan encima. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Dice así: pues no somos como muchos. Otra vez aparece la palabra muchos. Cristo dijo muchos falsos. Juan dijo muchos. Muchos me dirán, dijo Jesús. Muchos. Pues no somos como muchos que medran. Medrar es sacar provecho económico con la palabra de Dios. Y una de las formas de medrar actualmente es cobrar por cantar y cobrar por predicar. Hace poco estuve en un lugar donde cuando me invitaron, que tenía las fechas libres, me dicen, ¿cuáles son sus exigencias, pastor? Yo les respondí en un correo, ¿a qué te refieres con exigencias? Y me dice, sí, ¿cuál es su cuota? ¿Cuál es su tarifa? ¿Por qué usan eso? Porque ya es muy común. ¿Ves? Hay algunos que dicen, yo cobro $2,000 cada vez que salgo al escenario. Así te lo dicen. Yo tengo correos allí, faxes, como prueba. Dice, cada vez que yo salgo al escenario son $2,000. Si salen 4 y cobran $3,000 cada vez que salen, son $12,000. Pero ¿sabes qué es lo ridículo y lo que así te conmueve? Es saber que se los pagan. Se los pagan. Y tú dices, ¿cómo? Sí. Y yo siempre he pensado que se los pagan porque también ellos llevan su tajada. ¿A poco creen que es gratis? Ay, hermanos. Entonces yo le respondí, le dije, mira, es un privilegio predicar la palabra de Dios. Antes, al contrario, yo debería de pagarte a ti. Ay, no se ofenda, pastor. No me ofendo, le digo. Pero no vuelvas a hacer esa, porque ¿qué tal si yo te digo 5,000? ¿Qué? ¿Me los hubieras pagado $5,000? Dice, pues sí, porque nos gusta cómo predica. Le dije, uy. Ay, hermano, le dije. Y por eso muchos se aprovechan. ¿Ven? Es un privilegio predicar la palabra de Dios, hermanos. Pablo dijo, ay de mí si no predicar el evangelio. Y estos ponen tarifa. Y eso es medrar. No somos como muchos que medran. Pero no solo ponen cuotas o se aprovechan y esquilman a la gente, sino falsifican. ¿Qué falsifican? La palabra de Dios. Aquí falsificar significa, le dan otro sentido que el que verdaderamente tiene. Y luego bien lisonjeros, ¿verdad? Están allí y claro, el pastor ese que los invitó y quieren quedar bien con el pastor. A ti te dice el pastor y le empiezan a profetizar. Y le dicen, tú eres el hombre para Guadalajara. Pero luego van a otro sector de la ciudad y le dicen lo mismo. Pues son bien lisonjeros, se venden. Así son. Y luego dice, no somos, dice. Yo quiero enfatizar eso. No somos como muchos. Yo no soy de esos, decía Pablo. Que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad. Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Wow. 2 Corintios 4:2. Dice Pablo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Aquí oculto y vergonzoso se refiere a la manera falsificada, fraudulenta de predicar el evangelio. Lleva oculto una intención y un propósito de esquilmar a las ovejas. Siempre es así. Renunciamos, dice Pablo, en otras palabras, a las motivaciones ocultas del corazón.
Renunciamos, dice, al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Aquí adulterar significa poner trampas, entrampando con la palabra de Dios, poniendo trampas para que la gente caiga, como eso que les decía de, Dios me está mostrando que aquí hay 10 de a $100, y empiezan a falsificar, empiezan a entrampar, adulterar la palabra de Dios. Dice, sino por la manifestación de la verdad, o sea, manifestación de la verdad es la predicación del verdadero evangelio, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, confíen. Soy un hombre fiel, decía Pablo. Yo no voy a robarles, no les voy a quitar, no les voy a mentir. Porque fíjense lo que dice en segunda capítulo 12. Bueno, vamos a Hechos 20, porque se me está yendo el tiempo. Era como abundar, entonces lo vamos a dejar allí. Vamos a Hechos 20. Otra vez, fíjate, Hechos 20, versículo 25. Dice, él está allí en Mileto, está despidiéndose de los hermanos. Hechos 20, 25, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya no, dice. Por tanto, escuchen, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa limpio de la sangre de todos? Escriban, Ezequiel 3, versículos 17 al 21, Dios le dice a Ezequiel, ve y amonesta al impío de mi parte. Si tú vas y lo amonestas, y él no obedece, tú has librado tu alma. Pero si tú no vas, y el impío perece por su impiedad, su sangre demandaré de tu mano. Si yo te dijere, ve y reprende al justo, y de mi parte, y no lo haces, y el justo muere a causa de su error, su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú les dices y los amonestas de mi parte, y el justo obedece, ha librado su alma, y tú has librado la tuya. Eso significa, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. O sea, yo ya les dije todo. Dios no me va a poder recriminar nada en aquel día, porque yo ya se los dije, se los enseñé. Y todo ministro, todo predicador, todo apóstol, lo que sea, tiene que tener este principio de estar limpio de la sangre de ellos. Pero muchos están llenos de la sangre de las ovejas. Entonces, si yo estoy limpio, versículo 26. ¿Escribieron Ezequiel? Eso es para que ustedes tengan más... no lo podemos leer porque se nos va el tiempo. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, bueno, que estoy limpio. Versículo 27, porque no he rehuido, no he rehusado, no he acortado anunciarles todo el consejo de Dios. Todo lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de Cristo y la de los mismos apóstoles. Por tanto, dice, una vez que yo ya les enseñé, les dije, mirad por vosotros. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí le está hablando a los pastores, a los líderes. Vean por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense lo que hacemos hoy. Los lobos no nos perdonan y nosotros sí los perdonamos a ellos. Está todo volteado, al revés. Versículo 30. Esto es lo más trágico, lo más de tomarse en cuenta. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán. ¿De dónde? De entre vosotros mismos. Cuídense, hermanos. Con esas supuestas revelaciones, esos supuestos sueños, cenaste muchos tacos, ¿cuál? Si tú tienes un sueño que violenta la palabra de Dios, todo llévalo a la palabra de Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31, por tanto, dice, velad. O sea, estar en vigilancia, acordándoos, acuérdense, dice, que por 3 años, este fue su curso intensivo en la escuela bíblica de Pablo, Paulina.
Por 3 años, nomás que ustedes apenas unas cuantas horas, este Pablo por 3 años de día y de noche y de día. Bueno, es una expresión hiperbólica, ¿no? Que habla de la constancia en la enseñanza, así enfatizada, no que no dormían, porque luego hay algunos hermanos, ay, ¿cómo dormían? Pues ahí dice que de día y de noche, ay, hermano. Bueno, ya estudiarán la hermenéutica que les va a enseñar a cómo interpretar. Dice, de noche y de día no he cesado, no he dejado de amonestar, significa regañar, advertir con lágrimas a cada uno. Tengan cuidado, y lloraba Pablo, fíjense la carga que él tenía en su corazón. Por eso ese era el ruego hacia Timoteo, que no permitiera que enseñaran falsas doctrinas. Entonces Timoteo debería de enfrentar con valor a los falsos maestros con sus falsas doctrinas, ¿sí? La doctrina de Cristo y la enseñanza de los apóstoles era y es la norma para juzgar todo lo que se diga. La doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Fíjate, en Gálatas, yo se los leo, ustedes nada más anoten para irnos rápido porque se nos termina el tiempo. En Gálatas capítulo 2, nada más anoten, para irnos más rápido, versículo 1 y 2, fíjense lo que dice Pablo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, escuchen, y para no correr o haber corrido en vano, esta fue la revelación del Evangelio a Pablo, pero de una manera soberana. Fuera de esto, ya no hay revelación en el sentido de que ya no hay doctrinas nuevas. ¿Me explico? Ya está escrito todo, la palabra de Dios. Dice, pero lo importante que quiero resaltar es esto. Pero subí según una revelación, o sea, del Evangelio, y para no correr o haber corrido en vano, escuchen, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. O sea, fue con los otros apóstoles y les dijo, oigan, yo tuve esta revelación. Ellos sabían quién era el que perseguía a los cristianos. Dios me reveló, y los apóstoles y todos dijeron, sí, pero, ay, Señor soberano, le reveló a Pablo de una manera soberana, por revelación, el Evangelio. Pero para fin de comprobar que lo que había recibido era de Dios, fue con Pedro, con Jacob, dice más adelante, ellos eran considerados como columnas, y fui con ellos y ellos me dijeron, no, está bien, nada torcido ni nada nuevo, dije yo, sino lo que Dios les había ya enseñado y revelado a ellos. ¡Qué tremendo! Pero ahora no se utiliza ese principio. Hoy se come todo lo que digan estos falsos apóstoles. En Hechos 2:42 dice, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En la qué? Doctrina de los apóstoles. Entonces, para finalizar, ¿qué tenemos nosotros que hacer? O sea, ¿cómo cuidarnos de esto? Número 1, comprobar con la Biblia toda enseñanza. Pero no con un solo versículo, ni 2, sino un sustento suficiente. ¿Sí? Comprobar con la Biblia toda enseñanza. Número 2, examinar los propósitos de los falsos profetas. Examinar los propósitos. Por ejemplo, ¿honran y glorifican a Dios? ¿O ellos se honran a sí mismos y se autoexaltan? ¿Buscan la fama y el dinero? ¿O realmente quieren enseñar lo de Dios? Número 3, ¿son humildes y desinteresados? ¿O quieren tener el primer lugar en todo, como Diótrefes? Y número 4 y último, examinar los efectos de las que las doctrinas provocan. Por ejemplo, ¿produce fe, arrepentimiento, santidad? ¿O produce orgullo y avaricia? Esa es unos principios para nosotros discernir y rechazar las falsas doctrinas. La sana doctrina, esa la abrazamos. Amén.